Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio acerca del libro de la revelación de Jesús, el Mesías, mejor conocido en nuestras congregaciones como el Apocalipsis, el cual es una transliteración del griego Apocalipsis. Pero antes de empezar esta introducción al libro de la revelación de Jesucristo, hay algo que quiero compartir con ustedes. El pueblo de Dios. Al igual que de la misma manera que he preparado este estudio para compartirlo con ustedes, igual hago con todos los estudios que preparo. Sin embargo, no siempre le comparto el proceso que sigo. Por lo general, solo les doy los resultados. Mis estudios tienen un objetivo, el cual es equipar a mis hermanos en Cristo para que estudien por ellos mismos. Es crear en ustedes un vivo interés en escudriñar las Escrituras. La forma como yo enseño, es decir, expositivamente, es para que ustedes obtengan una revelación más clara respecto a lo que el texto nos está revelando. El propósito de esta metodología es para que crezcamos, para que formemos personas maduras, para que sean maestros y estudiantes más efectivos de la palabra de Dios. Sin embargo, estamos enfrentando un grave problema como congregación de Dios. El problema es que con demasiada frecuencia las personas interpretan la Biblia basándose en sí mismas, en sus doctrinas teológicas preconcebidas, deseos y demás, en lugar de lo que revela la Escritura. Y esto es algo muy peligroso. Esta falta de interpretación correcta de la Escritura es la que ha estado poco a poco arrastrando a la iglesia a una condición de mediocridad como consecuencia de no conocer a Dios por medio de su palabra. Entonces tengo que preguntarte, ¿deseas una vida que sea agradable a Dios haciendo las cosas que Él quiere que hagas? ¿Experimentando lo que Él desea que experimentes? Si tu respuesta es sí, pues tengo que decirte que para que puedas experimentar estas cosas, tenemos que conocer las profecías. En otras palabras, tú y yo debemos de ser personas entendidas en las verdades proféticas, porque la verdad profética nos prepara para el reino de Dios. En la Escritura encontramos alrededor de 16 profetas que escribieron las profecías, sin contar a Eliseo, sin contar a Elías, que aunque no escribieron, trajeron un mensaje profético aplicable a la iglesia directamente. Hoy empezamos a estudiar el libro de la revelación de Jesucristo. Antes de esto, traje un estudio del capítulo 17 acerca de Babilonia, la madre de las rameras. Este estudio fue uno más o menos por encimita, pero en este estudio lo explicaremos completamente, texto por texto, palabra por palabra, no solamente el capítulo 17, sino todo el libro. La palabra Apocalipsis significa acción de quitar lo oculto o desvelar lo cubierto. La palabra hebrea sinónima de Apocalipsis es Sod, que significa lo oculto, lo que aún no ha sido revelado. Este significado de Apocalipsis o revelación es importante que el pueblo de Dios entienda antes de empezar a escudriñar el libro de la revelación de Jesús el Mesías. Otro punto importante que como estudiantes del libro de la revelación de Jesús debemos de entender es el género literario al que pertenece. El libro de Apocalipsis, como tradicionalmente lo conocemos, pertenece al género apocalíptico, una forma de literatura revelatoria que surgió en un contexto judío y cristiano entre los siglos 1 y 2 después de Cristo. Ahora bien, este género tiene características muy particulares, entre las cuales encontramos lo que es la revelación, una revelación sobrenatural, un ser celestial como un ángel, transmite visiones o mensajes a un humano, un lenguaje simbólico, uso de imágenes, números, metáforas para expresar verdades espirituales y proféticas, incluye escatología, trata sobre el fin de los tiempos y el juicio divino, la restauración del orden cósmico,
un dualismo cósmico, que es el contraste entre el bien y el mal, el mundo presente y el mundo venidero, y también encontramos visiones y sueños. El contenido suele transmitirse mediante experiencias visionarias. El libro de la revelación de Jesús, el Mesías, como tradicionalmente se conoce, el Apocalipsis de Juan, es también una obra híbrida. Aunque claramente apocalíptico, el libro también incorpora otros géneros, entre los cuales vamos a encontrar lo que es la epístola, cuando comienza con los saludos a las iglesias, termina con una despedida, encontramos profecía, se autodefine como profético, liturgia e himnos, que contiene cánticos celestiales y adoración, oráculos y bienaventuranza, incluye pues declaraciones proféticas y promesas. En el contexto histórico, este tipo de literatura surgió en el tiempo de crisis, cuando los fieles entraban o enfrentaban persecución o enfrentaban desilusión. El objetivo o el propósito era consolar, advertir, fortalecer la esperanza, mostrando que detrás del caos hay un plan divino que culminará en justicia y redención. Y acerca de este plan divino, que ciertamente culminará en justicia y redención, es el que vamos a escudriñar en el libro de la revelación de Jesús, el Mesías, o el Cristo como lo conocemos. Como ya hemos visto, el Apocalipsis es un libro lleno de simbología. Un símbolo es definido como un elemento gráfico al cual por asociación o por convención se le atribuye un significado. Es decir, que todos los símbolos de Apocalipsis tienen un significado, su significado. Ningún símbolo está puesto de adorno. En el estudio vamos a definir cuáles son esos significados y cómo debemos de interpretarlos correctamente. Entre las simbologías más destacadas de la literatura apocalíptica se encuentran las siguientes. Tome nota, amado. La simbología de los colores. Ejemplos rojo, blanco, púrpura, negro, etcétera, tienen significados evidentes. La simbología de los animales. El cordero, león, dragón, las bestias. La simbología de los números 2, 5, 6, 7, 10, 12, 24, etcétera, los cuales analizaremos y aprenderemos su simbología. Las imágenes cataclísticas también, que simbolizan los juicios de Dios sobre el pecado. Antes de proceder con el estudio, hay algo también importante que quiero compartir con todos ustedes, un par de minutitos más. En lo personal, he visto decenas de estudios sobre Apocalipsis. Algunos de ellos son considerados buenos, otros un desastre. El factor común encontrado en estos estudios es que han interpretado el texto literalmente. Y ese es el más grave error que pueden cometer los que estudian el libro de Apocalipsis. Y no solamente este libro, sino toda la escritura, amados. Tengo muchas cosas más para compartir con ustedes, pero la haremos según vayamos avanzando en nuestro estudio expositivo del libro de la revelación de Jesús. Ahora sí, continuamos con nuestro estudio de hoy. Bueno, ahora sí estamos listos para empezar. Ahora voy a estar sentado, ya que ahorita pues estuve parado y voy a terminar parado. Pero doy gracias a Dios por este estudio bíblico que me ha ayudado bastante. Estamos hablando del libro de la revelación de Jesús, el Mesías, la revelación de Juan, como se conoce en las congregaciones. Hoy estamos trabajando con el video número 56, Introducción al libro de las revelaciones. Perdóneme. Como siempre, ¿verdad? En el estudio de hoy vamos a trabajar una introducción acerca de cómo está estructurado este libro, básicamente de igual manera como trabajamos la introducción del libro de Daniel. Pudiésemos decir que el libro de Apocalipsis, su estructura está muy relacionada con la misma estructura del libro de Daniel. Sabe que Daniel dijimos que se iba
Los capítulos están divididos por temas. Vamos a ver cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. Sin embargo, antes de comenzar, quiero siempre recordarle que aunque hoy no vamos a escudriñar los textos uno por uno, porque vamos a trabajar con la estructura del libro, pero es bien importante que presten todos su atención. Mire el video completo. Como siempre, se lo tengo que exhortar. ¿Para qué? Para que usted no se pierda de nada. Si usted no lo puede ver completo en una sola tirada, dele pausa y lo comienza a ver luego. Y si usted lo tiene que dividir en 2 o 3 partes, hágalo. Busque su tacita de café. Si usted es de las personas que toman café, yo acabo de tomarme una tacita de café. No es que sea por la mañana, pero después de almuerzo, pues me gusta tomarme mi cafecito negro. Es una costumbre de campo. Yo soy del campo. Y yo sé que muchos de ustedes también le encantan tomarse su cafecito. Si usted es una persona inconversa, una persona que todavía no ha entrado en un pacto de relación con nuestro Padre Celestial por medio del Hijo de Jesucristo, este es el tiempo para usted hacerlo. Hoy es el día de salvación para usted. Es importante que usted también tome el tiempo, invierta su tiempo en ver este video, porque la información que vamos a traer aquí hoy y la vamos a ampliar en los próximos estudios, es para usted también. Iglesia, el libro de Apocalipsis no es solamente para nosotros, es también para el mundo, y eso lo vamos a ir aprendiendo a través del estudio. Bueno, vamos a entrar rapidito en la estructura del libro de Apocalipsis. La división del libro de Apocalipsis. El libro de la Revelación está estructurado en 6 partes. Y vamos a empezar por la primera parte. La primera parte hablamos del capítulo o de los capítulos del 1 al 3. En ese capítulo encontramos principalmente llamándonos la atención las 7 iglesias. Hablamos de la revelación de Jesucristo. Hablamos del saludo a las 7 iglesias. Encontramos después una visión del Hijo del Hombre y después culmina el capítulo 3 con un mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias la vamos a estudiar una por una y vamos a interpretar correctamente todas esas simbologías y todo ese mensaje y el propósito de ese mensaje y a quienes simbolizan estas iglesias. Yo sé que en nuestras congregaciones, estas iglesias pues se consideran como iglesias literales, ya que el texto revela que están ubicadas en Asia. Pero vamos a aprender aquí que eso no es así. ¿Por qué? Bueno, usted lo va a aprender en el camino. La segunda estructura del libro está comprendida desde el capítulo 4 al capítulo 8. Estos 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 5 capítulos, porque son 5, ¿verdad? Del 4 al 8 son 5 capítulos. Encontramos entonces como tema central los 7 sellos. Pero dentro de estos capítulos encontramos primeramente la adoración celestial, el rollo y el cordero, y eso lo vamos a buscar y vamos a interpretar lo que significa el rollo y quién es el cordero. Vamos a hablar entonces de los primeros 6 sellos. Después vamos a entrar a los 144,000 sellados. ¿Quiénes son esos 144,000 sellados? Se referirá al pueblo de Israel actual, ¿o a quién se referirá?
¿Será este un número literal o un número simbólico? Bueno, todo eso lo vamos a estudiar y lo vamos a escudriñar en el estudio. Y después vamos a encontrar la multitud vestida de blanco. ¿Quiénes son esos? ¿Quién es esa multitud? ¿Seremos nosotros? ¿Seremos o serán los israelitas? ¿Quiénes son esos grupos? Bueno, también lo vamos a interpretar correctamente. Y después cerramos con el séptimo sello. Ahora bien, lo primero que debemos de entender es que el libro de Apocalipsis no está escrito en un orden secuencial. Es decir, que no hay una secuencia lineal capítulo tras capítulo, es decir, desde el 1 hasta el 22. No hay una secuencia lineal. Los primeros 3 capítulos están dirigidos a la iglesia y está dirigido a la iglesia por medio de las cartas. Aunque el texto dice a las iglesias, pero vamos a entender por qué está en plural. Porque nosotros no somos iglesias, somos una iglesia. Los capítulos 4 al 8, estos 5 capítulos nos revelan proféticamente hablando la historia de la iglesia, desde su origen hasta su redención. Estos capítulos nos dan un resumen, amado, un resumen desde un punto de vista profético. Un resumen, recuerden, porque aquí no se detallan eventos. Aquí se establecen principios. Principios. Obviamente, todos estos principios se encuentran detallados en toda la Escritura. Por tanto, no podemos tomar esto como una base teológica para establecer una teología. Vamos a entrar entonces a la parte 3, la tercera división. La tercera división comprende desde los capítulos 8 al 11. Hablamos de 4 capítulos. Y esto, el tema principal son las 7 trompetas. Empezamos con las 6 primeras trompetas. El ángel con el librito. ¿Quién es ese ángel? ¿Qué representa o qué simboliza ese librito? ¿Qué significa comerse lo que es dulce en la boca, pero te amarga en el estómago? Pasamos a los 2 testigos. ¿Quiénes son esos 2 testigos? Por favor, no me digan que Moisés y Elías, porque no son Moisés y Elías. No me digan que es Enoc con Moisés o Enoc con Elías. Tenemos que aprender a interpretar las profecías, las simbologías, las figuras literarias que se están usando. Estos 4, obviamente, y termina con la 7ª trompeta. Ahora bien, estos 4 capítulos nos revelan las señales antes del día del Señor. Trompetas. Vamos a mirar estas trompetas como símbolo espiritual. Las trompetas, y esto es bien importante que nosotros lo conozcamos porque tenemos que irnos al Antiguo Testamento, que es desde donde Juan toma estas figuras para traernos una enseñanza. Juan entiende que el que lee el libro de Apocalipsis ya está relacionado con todo el Antiguo Testamento. Si usted no ha leído, no ha entendido, no ha interpretado, no ha comprendido el Antiguo Testamento, mucho menos va a poder interpretar lo que Juan está transmitiendo en esta visión profética. Las trompetas, especialmente el shofar, que es un cuerno, ¿verdad? Un cuerno de carnero, no solo marcaban eventos logísticos en el desierto, porque es en el desierto que esto lo tenemos que conocer, desde el desierto, porque allí fue donde se manifestaron todas estas señales.
Israel en los 40 años, sino que también tenía un fuerte significado espiritual, entre los cuales encontramos llamado al despertar espiritual. Fíjate que este es el primer llamado que la Biblia nos hace a un despertar espiritual. Y ustedes saben cómo es que yo le estoy atacando para que despierten el espíritu en usted. El sonido del shofar en la fiesta de las trompetas, ustedes conocen, ¿verdad? La fiesta, están hablando del Yom Teruah. Si usted no está relacionado con estos nombres amados, usted tiene que empezar a leer el Antiguo Testamento y mirarlo desde el idioma original hebreo. Porque si usted se pone a mirarlo desde las traducciones en español, va a perder el significado. Yom Teruah era una alarma espiritual, un llamado a la introspección y al arrepentimiento. El otro significado, o el otro, ¿verdad? La otra simbología era el inicio de los días temibles. Esta fiesta marcaba el comienzo de un periodo de 10 días de reflexión profunda antes del día de la expiación, Yom Kippur, donde se buscaba el perdón y la renovación. Y yo quiero que sigan el orden, porque esto sí nos va dando en orden. Esto yo lo conseguí en orden. Lo puse en orden para que vayamos viendo el mensaje que el mensaje que Juan nos está transmitiendo por medio de estas 7 trompetas. Recordatorio del pacto. ¿Usted tiene un pacto con Dios? Bueno, si usted se ha convertido a Cristo y usted experimentó el nuevo nacimiento, entonces usted tiene un pacto con Cristo y un pacto se cumple. Esas trompetas nos recuerdan el pacto. ¿Usted tiene el pacto pendiente en su corazón? Bueno, debería de tener su pacto presente en su corazón. Porque cuando Jesús hizo un pacto con nosotros, nosotros hicimos un pacto con la ley, con el Logos, con la palabra de Dios. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Bueno, Jesús, ¿qué es? ¿No es la palabra encarnada? Pues el pacto que hicimos con Jesús es el pacto con la ley, conocida en el Antiguo Testamento como la Torá. Si a usted no le gusta escuchar esto, pero es la verdad y tengo que enseñárselo. Al sonar las trompetas, el pueblo recordaba su relación con Dios y Dios recordaba su pacto con ellos. Esas trompetas no las escuchamos literalmente, pero lo que nos está transmitiendo la idea es de que tenemos que tenerlo presente. Yo lo tengo presente todos los días. Dios no deja su pacto. También nos da una señal de proclamación profética. En textos como Joel 2:1, el sonido del shofar anuncia el día del Señor, un momento de juicio y de transformación. Entonces, ¿qué también nos está recordando Juan por medio de las trompetas? El día del Señor, el día del juicio. Y aunque yo sé que nuestras congregaciones no tocan este tema del juicio, ni de la transformación tampoco, pero es necesario que estos estudios bíblicos sean incluidos en nuestro itinerario, en nuestro prontuario, en nuestro programa.
No es simplemente ir allí, pararse al frente, chiji, cantar, adorar, eso. Eso es religión. Ustedes saben que la religión y yo antes era religioso. Al principio, cuando yo comencé en el evangelio, yo era un religioso. Hasta que el Espíritu de Dios despertó en mí. 4. Dije que este estudio está dividido en 6 partes, ¿verdad? Vamos por la 4. Capítulo 12 al 14, donde entra entonces un tema principal aquí, hablamos de la iglesia perseguida. Fíjate los temas, fijémonos los temas. La iglesia perseguida. Encontramos la mujer y el dragón. Esa mujer, ¿a quién simboliza? ¿Qué simboliza una mujer en la escritura? El dragón. ¿Qué simboliza el dragón? Las 2 bestias. ¿Quiénes son estas 2 bestias? Usted me dirá, la iglesia católica. No quiere decir que la iglesia católica no entre dentro de este contexto, pero tenemos que aprender a escudriñar las escrituras y a discernir las simbologías. Todo esto es simbólico, amados. El cántico de los 144,000, ¿pueden aparecer aquí esos mismos 144,000? ¿Serán los judíos actuales? ¿Serán los israelitas actuales? Bueno, si sus líderes le enseñan eso, es mi deber decirle que deben de reconsiderar esa interpretación. Encontramos el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué simbolizan esos 3 ángeles? ¿Cuál es el llamado de esos 3 ángeles? Ustedes lo saben, yo aquí lo he dicho 50,000 veces. Pueblo mío, sal de Babilonia. Y vemos entonces la tierra cegada. ¿Qué significa cegar la tierra? Bueno, eso lo vamos a aprender. Ahora bien, estos 3 capítulos del 12 al 14 revelan la persecución de la iglesia. Tribulación, angustia, persecución, incertidumbre, miedo, sometimiento, no solo para la iglesia, sino para todos aquellos humanos que no se dejen marcar con el sello de la bestia. Ya en otras ocasiones yo les he dicho que vamos a encontrarnos con un grupo de impíos que, aunque no hayan reconocido al Señor como su Salvador y como su Señor, son seres humanos que viven con bases espirituales. Están hablando de que viven con un fundamento, con principios, no bíblicos, sino, bueno, bíblicos al final y al cabo son bíblicos, pero que tienen unos principios que viven sobre esos principios. Esas personas que no estén de acuerdo con lo que la bestia quiera imponer, aunque no sean cristianos, ellos lo van a rechazar. Y nosotros vamos a estar ahí para predicarles el evangelio y ellos se van a convertir al evangelio. Encontramos la predicación a la humanidad para que salga de Babilonia. En ellos encontramos la resurrección de los que murieron en Cristo también. Es un punto un poquito delicado porque esto vamos a tener que analizarlo a la luz de lo que Pablo nos revela en Primera de Tesalonicenses. Porque hay un error en nuestra interpretación acerca de lo que Pablo dice de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero cuando estemos en ese momento, vamos a tocarlo. Vamos ahora a la 5ª división. Capítulos 15 al 19. 5 capítulos. Hablamos entonces aquí vamos a entrar entonces a lo que es la ira.
Los juicios primero y después la ira de Dios. Vamos a encontrar los ángeles con las 7 plagas. ¿Qué significan estas 7 plagas? ¿Para quiénes son? ¿Nosotros estaremos ahí o no estaremos ahí? Las copas de ira, condenación de la gran ramera, que ya eso lo hemos estudiado básicamente por encima, para que ustedes tengan una leve idea de quién es esa ramera. La caída de Babilonia. ¿Qué significa esa caída? ¿Dónde encontramos el precedente textual de la caída de Babilonia? ¿Dónde encontramos los precedentes textuales que aparecen en Apocalipsis? Después entramos en la alabanza en el cielo. ¿Qué significa esta alabanza en los cielos? Y después entonces entramos en la unión de Cristo con los redimidos. Hablamos de nuestra glorificación. Y por último, el jinete del caballo blanco. ¿Quién es ese jinete? Yo sé que todos van a decir Jesucristo. Bueno, sí, en cierto modo es Jesucristo. Pero eso vamos a tener que interpretarlo muy bien. No estoy diciendo que no sea Jesucristo, pero vamos a tener que interpretar ese texto muy bien. Estos 5 capítulos nos revelan los juicios, las plagas y la ira de Dios. Revelan el arrebatamiento de Pablo. Aclaro, estos eventos no están en un orden secuencial. Es nuestra responsabilidad armar el rompecabezas. Y ustedes saben que a muchos de nosotros no nos gusta meternos y por eso es que lo tengo que repetir siempre. La iglesia está en una condición de decadencia debido a que no queremos escudriñar las escrituras y simplemente estamos repitiendo lo que escuchamos. Si está bien, si está bien, está bien, y si no está bien, también lo estamos repitiendo. Entonces, estamos en un problema. Y estos 3 capítulos nuevamente, pues... no, perdóname. Después Perdón, me fui acá. Ok, bueno, perdón. Vamos a entrar entonces al 6º y última división. Se me movió la pantalla. Entonces estamos aquí entrando a los capítulos 20 al 22. 3 capítulos. Reinado del Mesías. Reinado espiritual de la iglesia. Juicio final de la humanidad. Nueva creación de los cielos y tierra. La iglesia redimida y la venida de Cristo que dice que el Señor está cerca. ¿Okay? Es un mensaje de cierre del ángel diciéndonos que la venida de Cristo está cerca. Ahora bien, estos capítulos del 20 al 22 nos revelan o nos dan un resumen final. Un resumen de todos los acontecimientos hasta el final. Desde el inicio de la iglesia hasta la redención final. Claro está. Desde una perspectiva diferente a la que encontramos en los capítulos 4 al 8. Esto lo vamos a entender de esta manera, ¿ok? Ahora bien, ok, vamos a dar por terminado ya que estas son las 6 divisiones en las cuales básicamente, y con esto no quiero decir, ¿verdad?, de que estas sean las 6 divisiones consideradas por los eruditos, consideradas por los grandes maestros teólogos de nuestro país y de todo el mundo, pero al igual que como yo le dije en Daniel, son los que, por lo que entiendo del Apocalipsis y entendiendo, ¿verdad?, la forma en la que está estructurada,
estos son los temas que la misma escritura nos revela. Puede variar en algo. No quiero decir que sean, no quiero ser tampoco dogmático diciendo que estos son, ¿verdad?, las 6 divisiones exactas como ¿verdad?, los grandes eruditos pudiesen considerar. Pero bueno, vamos ya mismo a terminar, así que nada, continuamos con el estudio. Vamos para ahora para la parte final. Pero esta vez estoy parado. Ya vamos a terminar ya mismo. Nota importante. Debemos entender que las revelaciones de Apocalipsis no contemplan, amados, todos los detalles que encontramos en la Escritura. Bien importante que tengamos esto en memoria, amado. La revelación de Jesús para nosotros es con el objetivo de que tengamos un resumen de todos los acontecimientos proféticamente hablando, que tanto la iglesia como el mundo experimentaría a partir de su resurrección o el inicio de la iglesia como lo entendemos. Hablamos de este periodo de la gracia, esos 2 días de Oseas, tiempo de los gentiles, los 40 jubileos, la última generación, el día séptimo, como ustedes deseen llamarlo, es todo lo mismo. Por tanto, amado, no podemos simplemente basar una teología en este libro, porque si hacemos eso, estamos haciendo teología fuera del contexto escritural. En otras ocasiones siempre he tocado esto. Y esto es algo que estoy harto de verlo en nuestras congregaciones, amados. La manifestación de Jesucristo no podemos basarla en Primera de Tesalonicenses. No podemos basarla en Mateo 24. Ni en ningún otro texto en particular, porque estamos haciendo teología fuera de la Escritura, del contexto de las Escrituras. La manifestación del Hijo debemos de basarla en toda la Escritura. Es nuestra responsabilidad armar el rompecabezas. Sí, yo sé que nadie quiere comenzar a romperse la cabeza. Nadie quiere pasar trabajo escudriñando las Escrituras. Es por esta razón que la iglesia se encuentra, pudiésemos decir, en una decadencia espiritual. La iglesia está cayendo en esa apostasía que Pablo profetizó en 2 de Tesalonicenses. Necesitamos, amados, despertar el espíritu en nosotros. Necesitamos buscar la revelación de Dios en nuestros corazones. Para terminar, ¿verdad?, con esta introducción del libro de la revelación de Jesús, quiero compartir con ustedes un corto testimonio. Un testimonio que nunca he compartido con alguien, aunque usted no lo crea. 5 minutitos, más o menos, y cerramos el estudio. Hay hermanos ofreciendo talleres de interpretación bíblica, muchos. En particular, talleres del libro de Apocalipsis, muchos. Si usted busca por ahí va a encontrarlo mucho. La primera vez que yo asistí a uno de esos talleres de interpretación de la Biblia fue a un taller de interpretación del libro de Génesis. No recuerdo cuántos años hace yo te diría a ti como más de 8 o 9 años. En ese tiempo yo estaba crudito.
Es decir, que no tenía conocimiento de la Escritura. Y buscando ampliar mi conocimiento, participé de ese taller. ¿Verdad? Usted participa porque usted quiere aprender. La persona que lo ofreció es un teólogo muy reconocido en esta isla. Dicho sea de paso, en esta isla hay muchos teólogos reconocidos, ¿verdad? No quiero especificar en ninguno en particular. Yo salí de ese taller muy entusiasmado, creyendo todo lo que se me enseñó. Yo también estudié en un instituto bíblico por 3 años y me gradué con alto honor. Y lo digo para la gloria del Señor. No solamente estudié en ese instituto, sino que ofrecí clases de teología y escatología promedio como de 3 años, no recuerdo exactamente, 2 o 3 años. A toda esta, yo muy contento, creía que todo lo aprendido era bíblico 100%. Y todo lo aprendido estaba en armonía con la escritura al pie de la letra. Es decir, que lo que se me enseñó fue straight, todo lo que la Biblia enseña. Después de esto, solicité para ser maestro de la Biblia. Enseñé la Biblia como por 2 o 3 años también. Mientras enseñaba en el instituto, ya el Señor me venía alumbrando los ojos de mi entendimiento. Ya el Señor empezó a revelarme las escrituras desde otra perspectiva. Fue ahí donde empecé a escudriñar las escrituras con más profundidad. Fue ahí cuando, ¿verdad? Me puse para mi número, como muchos dicen, y comencé a estudiar la escritura profundamente. Ahora bien, escudriñando Primera de Crónicas 4, en particular el verso 10, espero que todo el mundo lo conoce, encontré en ese texto algo que me impactó, me capturó la atención. Todos conocemos la oración de Jabes. Si usted no la conoce, pues léase el texto. La oración dice: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañes, para que no me dañe. Y el texto termina diciendo: y le otorgó Dios lo que pidió. Esa oración me impactó. Recuerdo que en esos días, en oración, le dije a Dios que por favor me ensanchara mi territorio, igual que se lo hizo con Jabes. Pero había un problema. ¿Cuál era ese problema? Que yo no sabía a qué territorio era que Jabes se estaba refiriendo. Por tanto, mi oración fue, yo dije, yo no sé a qué territorio se refiere Jabes, pero yo quiero que tú me ensanches mi territorio espiritual. Yo le di nombre. Dice, no, mi territorio espiritual. Es decir, que me ensanchara la mente, la conciencia, el conocimiento. A partir de esa petición, voy notando poco a poco que cada vez que yo leía el Antiguo Testamento en particular, surgía de la nada una interpretación que trascendía a lo literal. Digo, pero ¿qué es esto? Ahora bien, desde ese momento fue que descubrí lo que quiso decir Jabes cuando le pide a Dios que ensanche su territorio. Aprenda esto, porque esto es para usted, amado. Fue ahí cuando el Señor me revela que el territorio al que Jabes se refiere es a su territorio espiritual. Yo no me equivoqué.
En otras palabras, que la petición de Jabes fue que alumbrara los ojos de su entendimiento, dándole sabiduría, discernimiento espiritual. El territorio simboliza que la tierra, un territorio, un pedazo de tierra, pero no la tierra literal, sino la tierra espiritual, amados. Ya ustedes saben que en otras ocasiones yo he enseñado esto. Fue cuando comprendí que cuando la Escritura habla de la tierra, en particular de la tierra prometida, es una simbología referente a la conciencia o a la mente de Dios. Es decir, la mente de Cristo, que es la misma mente de Dios. A partir de ese momento, para la gloria de mi Señor, lo estoy diciendo. Y esto lo puedo decir no para gloriarme, sino para que usted entienda. Me he vuelto imparable en la interpretación de la Biblia. Yo te puedo decir que no hay texto bíblico que por el momento no pueda interpretar. Y no me estoy gloriando, sino estoy testificando lo que Dios ha hecho conmigo y quiere de todo su corazón hacerlo con ustedes. Porque si Él lo hizo conmigo, yo no soy mejor que nadie. Ustedes también, eso está para ustedes ahí. Esa experiencia que tuve con el Señor al pedirle que ensanche mi territorio espiritual, esa misma experiencia es posible para cada uno de ustedes. Búsquenla, pídansela. De hecho, el Padre nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde quedan esos lugares celestiales? ¿No se imaginan dónde quedan? Esos lugares celestiales son nuestro territorio espiritual. ¿Cuál es el territorio espiritual? En su mente hay un territorio espiritual, hay un universo de posibilidades. Jesús dijo en Mateo 17:20 que si tenemos fe, nada os será imposible. Si usted tiene fe, nada os será imposible. Fíjense que aquí Jesucristo no habla de detalle. Principio. En su territorio espiritual están todas las posibilidades, pero para que se hagan una realidad en su vida, debe de tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué traigo esto a relucir? ¿Por qué traigo a relucir mi experiencia en este estudio bíblico? El propósito es que despertemos y volvamos de nuevo a la Escritura. Es necesario que la iglesia se despoje de ese viejo hombre que está viciado, moldeada las mentes con los deseos engañosos del mundo. Despojémonos de sus hechos, de sus malas obras. Esto es importante que la iglesia debe de entender. Cuando usted resucite, ¿lo hará para vida eterna o para confusión perpetua? Usted escoge. Por tanto, amados hermanos, es nuestra responsabilidad como estudiantes de la Biblia interpretar todas estas simbologías que, dicho sea de paso, se encuentran manifestadas en toda la Escritura. Tan sencillo como eso. La Biblia es su propio intérprete. Y esto lo vamos, ¿verdad? Lo vamos a ver a través de todo el estudio. Todo el estudio vamos a encontrar que la Biblia es nuestro propio intérprete. Ahora bien,
ya terminé, ¿viste? 5 minutitos por ahí más o menos. Gracias por su patrocinio. Gracias por invertir este tiempo en ensanchar su territorio espiritual, su conciencia, su mente, su corazón. Ese es su territorio espiritual. Comparte este estudio con todos sus hermanos, con todos sus amigos y familiares. Y si hay un inconverso que usted sepa que necesita esto y todo lo necesita, compártalo con él también. Cuando usted comparte la bendición de Dios con los demás, usted se está identificando con el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos uno. Al igual que todos somos un solo cuerpo. No 2 cuerpos, no 3 cuerpos, un solo cuerpo. No te pierdas este majestuoso estudio expositivo de Apocalipsis, que ya vamos a comenzarle a darle forma y vamos a comenzar a estudiar todos los capítulos uno por uno, letra por letra, de palabra por palabra. Así que no te dejes engañar. Dios te bendiga grandemente. Los amo en el amor de Jesucristo. Será hasta la próxima.